Buenas noches, mi nombre es Oscar Yunuen. Hoy vengo a presentar un tema que viene siendo parte de una unión entre física relativista y el electromagnetismo. Principalmente cuando en electromagnetismo nos enfrentamos a casos en donde necesitamos ver nuestro sistema desde otro marco de referencia. Eh, entonces se inicia con una problemática que existe un problema con las transformaciones galileanas. En este caso nosotros podemos ver que las transformaciones galileanas, para el caso en el que nuestro sistema de referencia se mueve en una velocidad v sobre el eje de las x, en este caso por ejemplo, este es una x primada, esta es una z primada y esta es una y primada. eh, pues proponen que nuestro sistema primado se vea de esta forma: y', z' y t', o sea, mantiene las otras, por así decirlo, las otras coordenadas espaciales y temporales como invariantes, lo cual desde el siglo pasado sabemos que no es así, que el tiempo no es absoluto. Entonces, por ejemplo, se plantea la ecuación de onda, en este caso para el campo eléctrico, y empezando a desarrollar con estas nuevas transformaciones, con estas transformaciones de Galileo. Pues primero hacemos la expansión, la coordenada temporal se queda igual, aplicamos regla de la cadena para nuestro sistema. Eh, Aquí se sigue y se sigue nuevamente con las derivaciones. Derivamos para y con y', dado que y es igual a y', se mantiene igual, z es igual a z', se mantiene igual, t con t' se mantiene igual, nada más derivamos de esta forma. Ahora nosotros sabemos que en el sistema primado, por las transformaciones, o sea, esto era x' es igual a x menos b por t, de que obtenemos menos b, y todo lo demás pues lo desarrollamos así. Igualmente, voy a subir un link con un ligero acceso para que se obtenga, pues sí, acceso a todo el documento. Les pido primero perdón porque ando medio mormado, y ahorita pues, tal cual puede que algunas cosas no se me entiendan. Ahora, se sigue desarrollando y se sigue derivando toda esta estructura del campo eléctrico. En este caso, como la velocidad a la que se está moviendo nuestro sistema de referencia primado es constante, la derivada de la velocidad sobre el tiempo es igual a cero. Pero ahora, ¿por qué esto es importante? Como si seguimos desarrollando la teoría, podemos ver que de alguna forma tenemos una cosa que es distinta a la ecuación de onda que deberíamos de tener, o intuitivamente, para un sistema primado, ¿no? Eh, en este caso, la, la ecuación de onda de un campo eléctrico no es invariante a una transformación galileana. Entonces, esto nos plantea otro problema que nos lleva a pensar, bueno, entonces, ¿cómo es que se debería transformar? Mediante las transformaciones de Lorentz, es que nosotros ahora podemos empezar a ver cómo es que los sistemas privados cambian, porque ahora el tiempo se modifica, la coordenada de x' se modifica también con respecto a un parámetro de la velocidad. Se tienen ciertos postulados dentro de la teoría de la relatividad especial que no permiten que haya un haya un que haya más velocidad que, por ejemplo, la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz sea constante para todos los observadores, que las leyes de la física se mantengan para todos los observadores en un marco de referencia inercial. Ese tipo de cosas eh, se llevan a una teoría, la cual empieza a trabajar con, con cuadrivectores, pero eso es tema de un poquito más adelante. Voy a leer textualmente lo que anoté. Surge la necesidad entonces de utilizar un tipo de transformaciones para los sistemas de referencia, en este caso las de Lorentz, representadas de la siguiente forma.
Esta matriz también eso es de recalcarse, así como en el caso anterior, funciona cuando nuestro sistema de referencia se mueve únicamente en la dirección X. También se puede modificar para cuando nuestro sistema, por ejemplo, tenga una velocidad, o sea, esta velocidad ahora ya no es una velocidad simplemente en X, de hecho no se escribiría así, sería una velocidad que sea nada más una V en B de X, por ejemplo, esto es vector unitario, sino que ahora sea como la suma de velocidades en B de Y, por ejemplo, en la coordenada Y y en la coordenada Z, por ejemplo. Pero esa es un poquito más complicada y conviene un poquito entenderla primero sobre uno de los ejes para nosotros poder extenderla a una generalidad de cómo se mueva nuestro, cualesquiera que sea nuestro otro marco de referencia, ¿no? Entonces, empezamos proponiendo nosotros la matriz de Lorentz. Esta representa las contracciones temporales y espaciales dependiendo de la coordenada en la que tengamos. Y va a ser útil porque nosotros podemos hacer los cálculos de una forma muy explícita. En las siguientes hojas se podrá ver, pero es más conveniente utilizarla utilizando notación tensorial y contracción de índices, utilizando las métricas y demás. En este caso, se propone como bueno, no se propone, es como gamma menos beta gamma, gamma, uno y uno y los demás ceros, ¿no? En este caso lo que nosotros podemos notar es que, por ejemplo, al momento de que nosotros hacemos CT', debería de verse como un gamma CT, esto así, menos beta X, ¿no? Entonces, esto nos permite contener las transformaciones de Lorentz dentro de dos matrices, por ejemplo, dos elementos con información. Y resulta ser más fácil de operar. Para lo que sigue, se tiene que llegar a una definición, que es la definición del cuadrivector. En este caso, un vector es un vector de espacio-tiempo o cuadrivector si se transforma entre sistemas inerciales con las transformaciones de Lorentz. Se escucha medio chistoso, medio redundante, pero esto es necesario porque lo que nos dice es que si nosotros tenemos información de un sistema de referencia, supongamos una cierta velocidad, una cierta aceleración, una cierta fuerza, un cierto potencial, una corriente, nosotros vamos a poder transformar esta información a otro sistema de referencia inercial, siempre y cuando conozcamos la velocidad relativa entre ambos. Y esto nos sirve porque ahora podemos transformar esta información de aquí a otro que, por ejemplo, ahora se mueve a otra velocidad con respecto de una B', y luego de este que se mueve B', lo podemos volver a regresar a este sistema de referencia para acá y no vamos a tener ninguna consecuencia porque la información va a seguir siendo correcta. Por eso es importante. De una forma un poco más didáctica podemos describirlo como si tenemos un vector el cual al aplicarle las transformaciones de Lorentz podemos obtener las componentes primadas a partir de las componentes del no primado. A esto a fin de poder obtener expresiones que sean equivalentes entre ambos sistemas. Esto resulta útil pues a partir de notación tensorial podemos obtener las componentes de elementos que buscamos utilizando notación indicial y contracción indicial, ¿no? Pero ahora llegamos a otra forma interesante de verla. Bueno, al menos para ahorrarnos otra vez notación, si de por sí ya nos estamos ahorrando notación al momento de estar haciendo las contracciones, pues ahora más. En este caso, los índices iguales representan una suma implícita. Ay, aquí creo que lo puse mal, aquí debería de ser... no, olvídalo, sí está bien escrito.
Ahora, por ejemplo, el vector definido me lleva. Aquí voy a hacer la corrección otra vez. Hice una revisión. Eh, Aquí en vez de ser no, no debería ser no. Aquí debería de ser mu. No, al revés. Bueno, aquí debería ser la que aparece como un V. Esa se llama no. ¿Por qué? Porque índices repetidos representan una suma implícita. O sea, por ejemplo, si tuviéramos A y B y, esto sería igual a A1, B1, más A2, B2, más A3, B3. Y así hasta la componente yésima de este sistema, ¿no? Bueno, de estos vectores, por así decirlo. Ahora utilizamos otra vez nuestro vector definido anteriormente y vamos a definirlo como un cuadrivector de posición. En este caso, nosotros podemos empezar a hacer la expansión de índices y podemos notar que, por ejemplo, con lo anterior que hemos visto, de lo de filas y columnas, esto se me olvidó mencionarlo, pero esto es importante. La fila avanza de forma que, si por ejemplo es 1, sería esta. No, si por ejemplo fuera 0, sería esta fila. 1 sería esta fila. 2 sería esta fila. 3 sería esta fila, ¿no? Empezamos desde el 0. Y la columna, pues va así, ¿no? Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Bueno, ahora, si empezamos a hacer esos desarrollos, podemos notar que pues esta se hace 0 y esta es 0. Creo que aquí se me fue un ¿cómo se llama? Se me fue un X prima, que no debería estar ahí. Pero nos terminan quedando nada más estas componentes. La 00 resulta ser gamma y la menos beta gamma resulta ser la componente de lambda 01, ¿no? Que viene siendo esta de aquí. Y podemos ver que pues se cumplía, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, simplemente haciéndolo de la contracción inicial. En la parte de arriba habíamos visto la contracción de una forma, la habíamos visto de una forma explícita, y en este caso la vemos como una forma no explícita, sino utilizando ya más notación, pero es para ver que podemos llegar a los mismos resultados, ¿no? Ahora lo que se dice es que la norma de los cuadrivectores pues es importante. La pregunta es ¿por qué? Resulta que la introducción así como dice, la introducción al invariante de Lorentz, nosotros podemos analizar que hay cantidades conservadas para todos los observadores inerciales. La noción de que, por ejemplo, una energía, por ejemplo, el momento debería mantenerse para todos los sistemas de referencia inerciales, pues queda atrás, las fuerzas, ese tipo de cosas. Incluso la posición, pues es como raro, ¿no? Si de alguna forma tenemos que todo cambia con respecto a nuestro marco de referencia, ¿qué podemos decir que seguro que no lo cambia, ¿no? Entonces es que se expone a los invariantes de Lorentz. Voy a leer textualmente. Dice, el cuadrado de la norma de un cuadrivector es lo que lo vuelve tan relevante. El cuadrado es solo para facilitar las operaciones con el mismo, pues resulta que son componentes conservadas para cualquier observador inercial. Por ejemplo, lo que se consideraba energía bajo las transformaciones galileanas. Sin embargo, la norma de estos cuadrivectores no se calcula con una métrica usual, euclidiana, que por ejemplo sería el 1, 1, 1, por ejemplo, para 3 dimensiones. Sino que ahora se inscribe como la métrica de Minkowski. Esta métrica de Minkowski tiene distintas formas, por así decirlo, son equivalentes, pero nosotros necesitamos ser
consistentes con nuestra notación, con nuestros resultados, siempre y cuando definamos antes nuestra métrica, porque si de alguna forma nosotros llegamos a obtener una métrica distinta, o sea, si llegamos a cambiar de estar utilizando esta métrica y luego utilizar esta métrica durante nuestros procedimientos, lo que vamos a llegar es a resultados que pues, obviamente no son correctos, ¿no? Que ya cambian muchísimo. Aquí empezamos a denotar cómo es que se calcula la norma de un cuadrivector, que en este caso es la multiplicación del producto, el producto de las dos matrices de cuadrivectores. En este caso podemos notar que uno de los índices está contraído, ¿no? O sea, uno de los índices está hacia abajo. Por ejemplo, nosotros habíamos definido antes el cuadrivector de posición como este de aquí, con el índice arriba. Entonces, ¿cómo es que cambia? La respuesta se da por la métrica. Nosotros necesitamos realizar la multiplicación por una de las métricas para nosotros poder bajar el índice. En este caso, pues se vería algo así, ¿no? O sea, tenemos el -1. Aquí cabe resaltar que nosotros vamos a utilizar esta métrica porque mis notas ya las tenía hechas con esta métrica, entonces para poder trabajarlas de una forma más fácil. Es -1, 1, 1, 1 por nuestro cuadrivector de posición. En este caso sería CT, X, Y y Z. Y en este caso nosotros podemos notar que le cambia el signo al -CT. Y por ejemplo, pues va de esta forma, ¿no? Le cambia el signo al primer, a la primera componente del cuadrivector. Y pues vamos a seguir. En este caso, ya con las métricas, bueno, con los índices contraídos más bien, obtenemos la forma que es para sacar el invariante de Lorentz. Y nosotros también podemos hacerlo de una forma no explícita, por así decirlo, con matrices y demás, que creo que puede traer incluso hasta fallos, porque no siempre conmutan la multiplicación de las matrices. Entonces es necesario tener esto en mente al momento de hacer las cuentas. Y por ejemplo, nosotros aquí ya vemos el caso en el que con notación inicial nosotros expandimos primero sobre el 0, luego sobre el 1, luego sobre el 2 y luego sobre el 3. Pero lo importante aquí es que también esta expansión es posible porque nosotros primero expandimos sobre uno de los índices, ¿no? Primero expandimos, por ejemplo, con mu, y esto 0, y esto es 0, por ejemplo. Ay, aquí cometí otro error de ¿cómo se llama? Cometí otro error de notación. Uno de estos debería ser x mu, pero bueno, o sea, por ejemplo lo voy a ir expresando así. Supongamos que este fuera no, y ahora sí sigue con la suma. Mu, viene siendo 1, este sería x1, este sería x mu, más mu 2, x 2, x mu, más. Pero lo importante de esto es que como se mantiene nula la métrica si mu no es igual a no, la expansión de ahora simplemente debe ser como nu 0, 0, x 0, 0, ajá. La expansión única de debe ser esta de aquí. Y la expansión única de debería ser la misma de acá, ¿no? Y así se sigue. Entonces nosotros podemos notar que ahora el invariante de Lorentz para el cuadrivector de posición es simplemente menos ct cuadrada por la norma del vector posición en coordenadas, o bueno, nuestro sistema de referencia, por así decirlo, inicial. Y esto debería ser ahora invariante para todos los observadores. Ahora,
Bueno, nosotros debíamos haber introducido esto antes, pero ¿cómo nosotros sabemos que es un invariante de Lorentz? Pues los resultados se dan en que la norma de un cuadrivector primado debería ser igual a la norma de un cuadrivector no primado, ¿no? Para saber que esas cantidades están conservadas. En este caso, en esta parte se muestra la demostración. Inicialmente tiene que ver con la contracción de la métrica, o sea que se mantiene como invariante. Y haciendo comparación de coeficientes, ¿no? En este caso nosotros vemos esto de aquí, que esto sería para los primados y debe de mantenerse que sea una cantidad conservada. En este caso deberíamos de llegar a esta expresión. O sea, se llega a esta expresión más bien. Y el chiste es compararla con la norma de un cuadrivector no primado, que en este caso sería, por ejemplo, el alfa de x alfa. Esto debería de ser igual a la métrica de beta alfa por x alfa por x beta, pongámosle, por ejemplo. No, por x alfa. No, esto sí es beta. Y nosotros, al momento de que vemos esto, lo primero que se nos puede venir a la mente es ahora, pues el cuadrivector este de aquí, ¿no? Sería la norma más bien del cuadrivector este de aquí. Entonces, ¿dónde surge la comparación de coeficientes? ¿Dónde surge la comparación de términos, más bien? En este caso, nosotros podemos notar que si esto de alfa nu por gamma de beta nu fuera igual a esto de aquí, pues se daría el caso. Y ahora lo importante sería ver que fueran iguales. Entonces, pues hay que hacer la comparación, ¿no? Empezamos a expandir y se llega a la siguiente forma, ¿no? En el caso de que no sea igual a 1, en este caso, esto debería ser caso no igual a 0. Aquí hay otro error. Para muy igual a 0, debería de verse así, ya con esta parte de aquí. Ok. Ahora, con no igual a 1, con muy igual a 1 que diga, se ve así, utilizando ya esta expansión. Lo llevamos al siguiente paso. Con no igual a 2 se ve así. Y con no igual a 3 es el final, se ve así. Por lo que podemos ver que la métrica con las transformaciones de Lorentz se mantiene invariante y por lo tanto se mantiene invariante la norma de un cuadrivector para cualquier marco de referencia inicial, ¿no? Seguimos. Ahora se dice que esto es un invariante de Lorentz, ¿no? ¿Cómo es que se llega ahora al caso del electromagnetismo? Nosotros sabemos de la existencia de otros cuadrivectores. Por ejemplo, la cuadrivelocidad, donde ya se muestra el tiempo propio, que es cuando nosotros tenemos un marco de referencia y tenemos una partícula, por ejemplo, y el tiempo propio es como si te movieras tú sobre la partícula, ¿no? Para ponerlo sobre algo, ¿no? Que se ve un poquito mejor. Tenemos la cuadrivelocidad, tenemos el cuadrimomento, tenemos la cuadriaceleración, tenemos el cuadripotencial electromagnético. Lo ponemos de nombre nada más. Ahorita definimos también el cuadrivector derivada. Este es cuadrivector derivada, pero está contraído. Nosotros podemos notar que también la norma o la combinación de cuadrivectores también es un invariante de Lorentz. Esta demostración no la puse en este documento, pero con lo que tenemos anteriormente podemos demostrarlo de igual forma.
Ahora, la pregunta importante, ¿no? Lo que nos importa realmente a nosotros es cómo se aplica todo esto en el electromagnetismo. Eh, y la pregunta importante surge incluso desde el inicio. Desde el inicio es bastante eh, claro cómo debería de ser eh, nuestros sistemas para que fueran útiles para nosotros, para no caer en estas simplificaciones y que llegáramos a resultados que no, que no son ciertos. Vaya. Nosotros, por ejemplo, pues desde un inicio marcamos esto porque esto es importante para saber cómo es que debería de comportarse nuestro sistema. Eh, entonces, pues vamos a empezar pesado. Nosotros por las ecuaciones de Maxwell podemos obtener las siguientes formas para el campo eléctrico, ¿no? Que es, entonces nosotros vemos que el campo eléctrico se comporta como menos el gradiente de un potencial menos 1/c de la parcial de un potencial con respecto del tiempo. Y aseguramos que esto se cumple para sistemas de referencia inerciales. Entonces nosotros podemos empezar a deducir este tipo de componentes tanto para el campo eléctrico en X, en Y y en Z. En este caso pues obtenemos aquí se me olvidó hacer esta corrección. Esto debería de ser la parcial del potencial primado con respecto de X'. Todo esto por la forma que tiene el gradiente. Aquí, por ejemplo, debería ser sobre Y'. Y en este caso debería de ser sobre Z'. ¿No? Sí. Y la forma en la que empezamos a operar con las transformaciones de Lorentz es análoga con regla de la cadena. Nosotros podemos llegar a las siguientes expresiones, que en este caso son las dos como que más importantes de este caso, que es que la parcial con respecto de x es igual a gamma de la parcial con respecto de x' menos beta gamma sobre c de la parcial con respecto de t'. Y la que sigue, que es la parcial de t, es igual a menos gamma beta c por la parcial con respecto de x' más gamma con respecto a la parcial de t'. De forma que si nosotros operamos sobre el campo eléctrico en x, nosotros podemos llegar a la siguiente expresión. Y haciendo comparación de coeficientes, podemos llegar a que nuestro potencial primado se comporta de cierta forma con respecto del potencial no primado. Y pues tal cual como una transformación de Lorentz sobre nuestro potencial en x, ¿no? Y en este caso podemos llegar a lo mismo del caso anterior, que es que nuestro ADX' podemos verlo como nuestra componente ADX con una transformación de Lorentz de menos beta de nuestro potencial eléctrico. Y seguido de esto, nosotros podemos trabajar de forma análoga con las transformaciones de Lorentz, definiendo, como anteriormente habíamos definido, el cuadripotencial, eh, para nosotros ahora poderlo, eh, en el momento de operarlo, podemos llegar a las siguientes relaciones, que A de Y' es igual a de Y y A de Z' es igual a de Z. Al momento de que nosotros empezamos a desarrollar ahora las siguientes componentes del campo eléctrico, por ejemplo en este caso el campo eléctrico en Y, podemos empezar a llegar a las siguientes expresiones, sí está bien dicho, que bajo esta operación, como habíamos definido la parcial con respecto de Y y la parcial con respecto de T, seguimos desarrollando con regla de la cadena, llegamos a esta primera parte, y esto ya se parece un poco a lo que viene siendo el potencial, por ejemplo, junto con ¿dónde está?
empezamos a desarrollarlo y llegamos a esta primera parte. Esto de aquí se parece a nuestro potencial eléctrico en Y. Esto debería ser sobre el primado. Y esta expresión de aquí tiene una forma muy similar a como nosotros trabajamos el campo magnético, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el campo magnético podemos verlo como el rotacional de un potencial. En este caso, si trabajamos sobre todas las componentes, nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Sería, por ejemplo, este es el I, este es el J y este es el K. Esto es, vamos a dejarlo así, de X, de Y, de Z. Esto es a X, a Y, a Z. Para la componente yésima, esto debería ser la parcial de X de AY menos, aquí lo hice mal. Vamos a dejarlo simplemente no vamos a desarrollarlo todo otra vez. Para el I debería ser de AZ, esto es igual a de Y. No, esto es la parcial con respecto de Y. Menos la parcial de AY con respecto de AZ. Para la componente J-ísima, recordando que esto es negativo, debería ser AZ, este es parcial, con respecto de X, menos la parcial de AX con respecto de AZ. Y para la última parte, que es la componente K-ísima, que en este caso debería ser la componente del campo eléctrico en Z. ¿Ok? En este caso tenemos que esto es AZ, la parcial con respecto de X. No, aquí cometí un error. Esto debe ser AX con respecto de Y. No, otra vez cometí un error. Esto es este con este y este. Es AY con respecto de X menos la parcial de AX con respecto de Y. Entonces nosotros ya podemos ver la componente Z del campo eléctrico, del campo magnético debería ser esta de aquí. ¿No? Y entonces podemos llegar ahora hacia esta expresión. Trabajando todas las demás expresiones podemos llegar a todas estas de aquí. Obviamente la del campo magnético es con otra ecuación de Maxwell, no es con esta misma. Pero podemos llegar a las siguientes expresiones. Estas expresiones, si lo vemos, ya se relacionan con cómo se ve un campo magnético y un campo eléctrico en otro sistema de referencia, conociendo uno desde antes en el sistema no primado. Otro resultado importante de empezar a introducir la relatividad especial a electromagnetismo se da en el caso en el que podemos ya empezar a definir un cuadritensor. Un cuadritensor también es un sistema que vamos a poder transformar en distintos sistemas coordenados y que va a mantenerse la información. En este caso, nosotros habíamos definido nuestro cuadripotencial de esta forma, y las cuadriderivadas así. Puse otra vez la forma de estos en la parte de aquí arriba.
los voy a anotar tal cual. Esto es, por ejemplo, en el caso de nuestro potencial, va a verse de esta forma. También esto es importante. No todos trabajan con esta notación como del potencial sobre C y así. Algunos simplemente ponen un potencial. Incluso dentro del mismo documento creo que lo llegué a poner. Le voy a revisar. No lo puse. Pero algunos lo trabajan sin el sobre C. Pero eso depende mucho del libro que estemos leyendo. En este caso, ahora nosotros al momento de que definimos ya el tensor electromagnético de esta forma, nosotros podemos empezar a ver que también se transforma bajo las transformaciones de Lorentz. En este caso ya no es nada más una transformación de Lorentz, sino que son dos transformaciones de Lorentz, por así decirlo. Si recordamos, en el caso anterior nosotros teníamos, por ejemplo, de esta forma, que sea un X, por ejemplo, y esto nos llevaba a un sistema de referencia primado con este componente. Ahora va a ser así, va a ser con una doble transformación de Lorentz. Esto desarrollándolo desde la definición que habíamos dado. Y podemos llegar ahora a una forma de un tensor electromagnético para empezar a trabajar de una forma diferente nuestros sistemas, campos eléctricos y campos magnéticos. En este caso supuse que ya no me daba tiempo, pero a partir de este cuadritensor también podemos llegar a una forma compacta de las ecuaciones de Maxwell. En este caso llegamos a la forma de las ecuaciones de Maxwell con fuentes. Todo esto definiendo también un cuadrivector de corriente, que en este caso se comporta como esta forma donde ρ es la densidad de corriente por C por la corriente como tal. Y volvemos a definir el cuadrivector de derivadas. Podemos llegar a la siguiente forma. Ahora, nosotros también podemos llegar a la forma de las otras ecuaciones de Maxwell, las que no tienen fuentes como tal. Pero para ello necesitamos definir el cuadritensor de, ¿cómo se llama? Creo que es el covariante. Es uno que tiene una virguila, creo que se llama. Pero para eso necesitamos desarrollar un poquito más de teoría. Sin embargo, ya con lo que tenemos en esta parte de aquí, podemos empezar a desarrollar eso de una forma más independiente. Otra cosa importante es el cuadritensor covariante. Nosotros podemos llegar a él utilizando simplemente métricas de Minkowski, creo, pero es un poquito más voy a hacer la corrección. Ahorita me entró la duda y me puse a investigar rápido otra vez. No es el tensor dual de Faraday, y se denota porque nosotros podemos llegar a partir del cuadritensor que nosotros habíamos empezado a trabajar de esta forma. Lo digo para poder hacer las correcciones y no llegar a resultados erróneos ni llegar a confusiones, porque ahorita creo que dije covariante y no debería ser así. O sea, no es el nombre. De hecho, el covariante es simplemente la contracción indicial. O sea, se logra con una contracción indicial con la métrica, pero o sea, debería ser de esta forma. Se utiliza notación de Levi-Civita, y esto nos genera un nuevo tensor que intercambia los campos eléctricos por magnéticos de forma simbólica. A esto me refiero con los símbolos, o sea, E de Z debería ser un B de Y, por ejemplo. Empezando a trabajar de esta forma podemos llegar a los siguientes resultados.
Y en este caso nosotros podemos llegar ahora a nuevas, bueno, no nuevas, pero las ecuaciones de Maxwell, expresándolo con el cuadrivector de derivadas y con nuestro cuadritensor dual de esta forma. Entonces, eso siento que es lo básico para nosotros poder empezar a entender cómo es que se relaciona la relatividad especial con el electromagnetismo. Entonces, espero que les haya gustado esta ligera clase. Y pues nada, saludos.